Mi nombre es James Reed. Cuando tenía 26 años, gané mucho dinero. Por cierto, fue legal. Tenía un tío en Iowa del que no había oído hablar en años. Ganó el Powerball por más de 200 millones de pesos. 2 años después murió, y resultó que yo era el único pariente que quedaba con sus inversiones. Su legado valía 275 millones de pesos. Así que de repente, sin ninguna acción de mi parte, tenía una montaña de dinero. Mi nuevo gerente financiero me aconsejó que comprara una casa más grande, pero me parecía una tontería. Ya tenía una casa y realmente me gustaba. Estaba junto a un río que amaba y tenía todo lo que necesitaba. Nadie sabía sobre este dinero excepto mi viejo amigo, uno de mis profesores universitarios, y la empresa de inversión que gestionaba el dinero. Se reúnen conmigo todos los meses en Grand Rapids. La reunión generalmente dura todo el fin de semana. Mi gerente financiero en la empresa de inversión era Mark Braxton. Mark parecía un tipo bastante agradable, pero quería que gastara mi tiempo, me divirtiera y disfrutara. Y yo quería seguir viviendo como vivía antes. Además, parecía demasiado amigable con cualquier mujer que se cruzara en su camino. Bueno, no tenía que gustarme. Los ingresos de este dinero solo eran suficientes para equipar un ejército. Los impuestos eran altos, pero no compraría una casa más grande. El gerente financiero, Mark Braxton, quería hacer cualquier cosa para reducir la parte del gobierno de mi dinero. Sabía que él recibía el 1% al año de lo que su empresa gestionaba, pero eso no me importaba. Nunca me arruinaré. No en mi vida. La comisión no era nada especial, excepto que la empresa de inversión me trataba como a un dios. No me importaba si recibía el 1% de 500 millones de pesos o el 1% de 300 millones de pesos. Le dije a todos en la empresa de inversión que me llamaran James. Pero me llamaban señor hasta que les dije que la próxima vez que alguien en su empresa me llamara señor, encontraría otra empresa de inversión. Ahora todos me llaman James. Mark me llama James. La simpática recepcionista me llama James. Incluso el conserje me llama James. Tengan en cuenta, buena gente. Yo era mayormente feliz. Tenía todo lo que necesitaba. Bueno, casi todo. No tenía una buena esposa, no tenía hijos, así que a veces me sentía solo. Pero tenía un buen trabajo, buenos amigos y un gran río para pescar. Era profesor de historia de secundaria en Baldwin, un pequeño pueblo en la península inferior superior de Michigan, y realmente disfrutaba mi trabajo. La historia siempre ha sido mi pasión y enseñar ha sido divertido. Era agradable ver cómo varias caras se iluminaban cuando les contaba algunas de las historias de diferentes periodos. Por supuesto, la mayoría de ellos no se iluminaban ni siquiera si les alumbrabas con un flash en los ojos. Me pregunto si la explosión del flash funcionará. Creo que no, esto es para gente realmente mala. La mayoría de estos estudiantes simplemente eran inertes. Bueno, el primer verano después de obtener el dinero, fui a Alaska. Pagué 6,000 pesos por una semana de pesca con mosca. Fue genial. Volé en helicóptero a 5 ríos diferentes. La pesca fue increíble, excepto que no había amigos cercanos con quienes reír cuando caía en el agua fría. Nadie con quien beber después de una buena captura de peces esa noche y nadie con quien bromear sobre lo que se escapó. No había nadie con quien hablar sobre la vida en el gran futuro. La pesca es una obsesión y una actividad solitaria, pero los amigos la hacen mejor. Así que el dinero estaba invertido y las ganancias se invertían. Y ganaba más dinero. Jesús. Ahora era más de 350 millones de pesos. Parecía una pena que simplemente hubiera más y no estuvieran haciendo nada bueno. Todo cambió a finales de junio, 2 años después de recibir el dinero de la herencia. Por supuesto, el cambio fue una mujer. ¿Qué más? Su nombre era Beverly Capstan. Tomó varias de mis clases de historia.
Llamó y pidió reunirse conmigo. La escuela terminó en la primera mitad de junio. Esto ocurría a menudo. Los niños llamaban queriendo una carta de recomendación. Asumí que Beverly quería lo mismo, una carta de recomendación para la universidad o un trabajo. Busqué en mis registros a todos los chicos que se graduaron de la secundaria. Ella era la tercera de 81. Oye, es un pueblo pequeño. Sabía que Beverly había solicitado ingresar a la Universidad Estatal de Ferris en Big Rapids. También sabía que había sido aceptada. Entonces, ¿qué quería de mí? Se suponía que llegaría el viernes por la tarde. Así que ese día até algunas moscas para el río, cambié el líder en la línea del viejo carrete que estaba usando como lanza, bebí una cerveza y pesqué un poco. Apareció a la 1 de la tarde justo cuando empezaba a preparar el almuerzo. Hola, Beverly. Estoy asando pescado para el almuerzo que pesqué esta mañana. También tengo una ensalada verde, tomates en rodajas y mazorcas de maíz. En cuanto a las bebidas, Pepsi Light para ti y cerveza para mí. Gracias, señor Reed. ¿Puedo ayudarte con algo? Oye, cocino al aire libre. Nunca necesito ayuda para cocinar al aire libre. Enseñé a esta chica durante 4 años en la secundaria. Nunca realmente la miré. Quiero decir mirarla. Ella era una estudiante. Ella era una mujer. No se podía tocar. Bueno, ya no era una estudiante, pero ¿cambia esto algo? Comeríamos en mi mesa de picnic a la vista de la carretera y de cualquiera que pudiera pasar. Beverly tenía 18 años. No era la chica más bonita de la clase, pero estaba muy, muy lejos de ser la más fea. Además, las que parecían más bonitas parecían tener un coeficiente intelectual, bueno, un poco mejor, en realidad, que los peces que atrapé esa mañana. Entre bocado y bocado, miré a mi exalumna. Beverly era dulce. No era una belleza. Era atractiva. La edad y el conocimiento aumentarían enormemente su atractivo. Su cabello castaño oscuro enmarcaba su rostro ovalado. Hermosos pómulos, ojos azules y cálidos como un día de verano. Medía 1,65 m, quizás 57 kilogramos. Como recordaba de las fiestas de natación en el río. Tenía una buena figura, de nuevo, más mediana que curvilínea. Iba a convertirse en una mujer común. Pero creo que si no fuera por el dinero, yo sería un tipo bastante común también. Beverly comenzó diciendo, voy a la Universidad Estatal de Ferris en el otoño. Tengo suficiente dinero de beca para pagar la escuela. No tengo suficiente dinero para una habitación en el dormitorio, y no tengo suficiente dinero para comprar un auto para poder ir y venir. Ahora ese era otro problema. Oh, necesito un trabajo. Ya sea en Big Rapids para poder vivir en el dormitorio, o aquí en Baldwin para poder ir y venir. Beverly, ¿qué quieres que haga? No conozco a nadie en Big Rapids, y esperaba que tú conocieras a alguien que tuviera un trabajo que pudiera conseguir. Ahora sabía cuál era el problema. De hecho, conocía a algunas personas en Big Rapids. Había algunas buenas personas allí, y algunas no tan buenas. Los que conocía que tenían trabajos disponibles no eran muy buenos. Hay mucho trabajo en Baldwin en general. Baldwin era un pueblo difícil. Todos tenían que ganarse la vida. Cualquier trabajo que pudiera conseguir aquí o en Big Rapids sería con salario mínimo. Y había muchos estudiantes en el campus buscando trabajo. No veía qué podía hacer por ella. Así que la pregunta volvió a surgir. ¿Qué quieres que haga? El pescado estaba listo. Puse los platos de papel y serví la comida. Nos sentamos en una mesa donde todos podían vernos. Comimos y hablamos. Ella sorbía su Pepsi Light. Oye, 7% de alcohol puede ser divertido. Si pudieras encontrarme un trabajo, sería genial. Siempre estaré agradecido contigo.
Realmente necesitas vivir cerca de la escuela de Beverly, yendo y viniendo todos los días. Incluso si solo son 50 millas, será un fastidio. Además, tus calificaciones sufrirán si trabajas. No puedo ir a la universidad sin trabajar. Vi lágrimas en sus ojos. Y no tengo a nadie más a quien pedir ayuda. Vi un destello de una idea en la distancia. Parecía débil en términos de ideas, pero necesitaba hablar con mi gerente financiero, Mark, antes de poder llevarlo demasiado lejos. Beverly, soy, o era, tu profesor. Hay un lugar que te contratará sin siquiera pedirme referencias. El Swan está contratando bailarinas. Lo sé. He estado allí antes. El dueño dice que puedo trabajar allí, pero las lágrimas corrían por su rostro. Tendría que bailar sin ropa. Y tendría que dejar que él. Esto no era una noticia para mí. Conocía a Sam. Billy. Estaba en quinto lugar y apenas se mantenía al borde de la ley. Todas sus bailarinas eran mayores de 18 años. Demasiado jóvenes para beber, pero lo suficientemente mayores para trabajar en bares. Supongo que él le habló sobre los bailes en el regazo y las habitaciones privadas. Puedes pedir prestado dinero. Quiero ser maestra. ¿Y sabes cuánto ganan los maestros? Simplemente no puedo tener ese sueldo después de graduarme. ¿Y qué hay de Billy? Si no surge nada más, ¿trabajarás para él? Si tengo que hacerlo, lo haré. Pero no pasaré una noche con él ni con ningún hombre allí. Sentí el núcleo de hierro del orgullo dentro de esta mujer. Había una pregunta más que tenía que hacer antes de poder continuar esta conversación. Beverly, sí, y realmente quiero decir sí, ¿puedo arreglar algo para ti? ¿Qué obtendré a cambio? Estaba realmente curioso por saber qué diría. Señor Reid, si me da la oportunidad de ir a la universidad, haré lo que me pida. Esa era una declaración interesante. Vivía en un pueblo pequeño. Estaba conociendo a una mujer en Grand Rapids. Un buen viaje de 90 minutos en cada sentido. Solo podía ir allí los fines de semana, y ni siquiera todos los fines de semana. Ella estaba bien. Definitivamente no estaba enamorado. Y el matrimonio estaba fuera de la cuestión. Ella era genial en la cama. Estaba obteniendo todo lo que necesitaba. Estaba listo para hacer una pregunta que nunca pensé que le haría a ninguna mujer. ¿Qué pasaría si te pidiera que te ayudara a entrar a la universidad? Lo que necesites hasta que te gradúes. ¿Qué harías por mí? ¿Me estás pidiendo que me acueste contigo? ¿Con qué frecuencia? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y qué pasa con los chicos con los que salí en la escuela? ¿Qué sucederá si mi padre se entera? Te matará. De repente vi todo tipo de problemas con esta idea. Realmente no sabía de qué estaba hablando. Decidí hacer una pausa. ¿Dónde más has sido aceptada? ¿A qué otras universidades? La única universidad a la que apliqué además de Ferris fue la Universidad de Michigan, Dearborn. También fui aceptada allí. Bien. Beverly, aquí está tu tarea. Tan pronto como puedas, muéstrame tu informe anual de costos para Ferris State University y la UDM, Dearborn. Sé que no hay dormitorios en Dearborn, así que empieza con los gastos de vivienda. Necesito los datos en una semana. Y no esperes demasiado. Es solo un tiro en la oscuridad. Estaré en Grand Rapids esta tarde y recogeré algunos periódicos de Dearborn para ti. También aplica a la Universidad de Michigan Oriental. Era un trabajo estresante para ella, pero quería ver de qué era capaz. Sabía lo que valía. Con dormitorios en la Universidad de Michigan Oriental, el costo durante 4 años sería de $35,000. Una vez que consideras un coche, gasolina y otros gastos como ropa y comida en la Universidad de Dearborn, lo valoré en más de $45,000. No había dormitorios en Dearborn, y los apartamentos no eran baratos.
No creo que la Universidad de Michigan Oriental me acepte tan tarde, dijo Beverly. Sabía que la Universidad de Michigan Oriental aceptaría al mismo Lucifer si les daba suficiente dinero. Igual que Harvard. No te preocupes por eso. Solo haz tu tarea. Puedes usar las computadoras en la escuela si lo necesitas. Recordé que ella no tenía una computadora en casa. Siempre usaba las de la escuela para preparar los proyectos que le asignaba. Me miró con una expresión extraña. ¿Vas a obligarme a acostarme contigo para que pueda ir a la universidad? Estoy tratando de evitar que los hombres de BLS se metan contigo. ¿Qué es lo que quieres entonces? Detente. No dije que quería acostarme contigo. Como estudiante universitaria, tendrás derecho a participar en cualquier actividad que desees. Estoy seguro de que algo se puede hacer. Siempre podrías unirte al ejército y obtener dinero para la universidad si fuera necesario. Te dejaré ser mi primer hombre si me envías a la escuela. Entonces, ¿cuántas veces, señor Reid? Me encontré pensando en eso. Esa era una buena pregunta. Si quisiera conseguirla, ¿qué año sería una buena fecha? Necesitaba pensar en esto. Luego me di cuenta de que estaba negociando. ¿Cuántas veces? Dios. La miré. Las lágrimas se detuvieron. Su rostro estaba calmado. Beverly, pediré a un hombre que se reúna contigo. Me debe una gran deuda. Te ayudará a entrar a Ferris o a cualquier otra escuela que elijas. No tienes que entregarte a nadie. Aún necesito el informe de gastos de Ferris, UDM, Dearborn y la Universidad de Michigan Oriental. Y no estoy seguro de querer que te sientas tan obligada conmigo. Esto es demasiado cercano. ¿Te casarás conmigo? ¿Quieres tener 3 hijos, cocinar y limpiar? ¿Pasar una noche conmigo cuando quiera? ¿Por qué viniste aquí? Es un pueblo pequeño. ¿Tienes una buena idea de qué tipo de persona soy? Empecé a enojarme. ¿Quería esta joven casarse conmigo o simplemente hacer un trato para ir a la universidad? ¿Realmente estaba dispuesta a acostarse conmigo para obtener una educación universitaria? ¿O realmente quería casarse conmigo? ¿Cómo llegamos a este punto en esta reunión? Entonces, ¿qué se suponía que debía hacer? ¿Te casarás conmigo? La razón por la que estaba enojado con Beverly era porque parecía dispuesta a hacer casi cualquier cosa conmigo para obtener su educación. Podía ver que su fuerte orgullo la retenía de trabajar en el Swan, pero parecía más que dispuesta a hacer lo mismo conmigo. Me sentí incómodo con sus duras y brutalmente francas negociaciones. Tal vez por eso abandoné la idea del matrimonio. Ahora estaba enojado conmigo mismo. No me costaría nada ayudarla financieramente. ¿Cómo llegamos al punto en que ella se convertiría en mi amante o se casaría conmigo? Sabía lo que ella quería y lo que estaba dispuesta y no dispuesta a hacer para conseguirlo. ¿Qué quería yo? No estaba realmente preparado para el matrimonio, y mucho menos para uno falso. Me sentía incómodo con la idea de utilizarlo. No tenía problema en obtener todo el amor que necesitaba. Mientras pensaba en ello, me encontré admirando su valentía y sus objetivos. Enseñaba porque amaba el desafío de moldear mentes jóvenes. La chispa en los pocos ojos cuando salían de su caparazón y comenzaban a querer aprender. Enseñaba historia porque era verdaderamente mi única pasión. Muy pocos estudiantes iban más allá de lo que podía darles. Aquí estaba la oportunidad de ayudar a una persona a hacer precisamente eso. Supe entonces que quería ver hasta dónde podía llegar, y mientras hiciera un progreso significativo, la ayudaría. Necesitaba pensar las cosas, así que no iba a decirle todo lo que estaba pensando de inmediato. Beverly, por ahora, abstengámonos de hablar más sobre esto. Quiero que hagas la tarea que te di y también escribas una carta sobre tus objetivos. ¿Por qué quieres ser maestra y por qué historia? Añadí, no te preocupes por nada más. Ahora solo confunde las cosas.
Concéntrate en lo que quieres hacer y por qué. No pienses en cómo hacerlo. Mirándome confundida, Beverly dijo, «Está bien, señor Reid, ¿debo devolverte la información?» Basta de este señor Reid. La escuela ha terminado. Ahora eres un adulto. Has cumplido 18 años y puedes llamarme James. Como dije, hay un tipo trabajando contigo. Llámalo cuando todo esté listo. Su nombre es Mark Braxton. Aquí tienes su tarjeta de presentación. Como dije, él debería ser siempre profesional cuando trabaje contigo. Si no lo es, llámame de inmediato. Aquí está mi tarjeta. Con estas palabras, le di la mano y la acompañé hasta la puerta. Mientras pensaba en nuestra conversación, se me ocurrió que la escuela a la que asistí podría ser mejor que las que hablamos. Tenían un excelente programa de historia con grados hasta doctorado. Asistí a la Universidad de Western Michigan en Kalamazoo para mi maestría y me hice amigo de uno de sus profesores, Al Trent. Al era un tipo divertido con una barba espesa, una mente brillante, y la historia era su vida. Todavía enseñaba en la escuela de posgrado de historia en WMU. Al tenía una esposa de 3 años y 4 hijas, de edades entre 18 y 28. Al era una de las pocas personas que sabía sobre mi riqueza y cómo llegó a mí. Después de pensar en ello unos minutos más, me di cuenta de lo que quería hacer. Llamé a Al y le dije lo que quería hacer con Beverly. Investigué un poco sobre el pasado de Beverly y supe lo difícil que fue para ella cuando era niña. Le transmití parte de esta información a Al y sin entrar en detalles, le dije lo impresionado que estaba por su pasión por aprender historia y su deseo de enseñar, y que quería ayudarla. Al mismo tiempo, le dije a Al que quería gastar parte de mi dinero en algo útil. Al, seré honesto contigo. Sé que es tarde en el proceso de admisión, pero creo que podemos arreglar algo. Lo que propongo es financiar 2 cátedras, una a nivel de pregrado y otra a nivel de posgrado en historia. En WMU, también estableceré 5 becas para nuevos maestros de historia en el oeste de Michigan. Si enseñan en una escuela secundaria en el oeste de Michigan, también les daré un estipendio de $20,000 cada año durante 5 años. Finalmente, financiaré 2 pasantías en el departamento de historia, una de posgrado y una de pregrado. No quiero usar una de las becas para Beverly, pero quiero que se le dé una de las pasantías sin explicarle cómo la obtuvo. Creo que es importante que ella gane dinero por su cuenta para aumentar su autoestima. ¿Crees que podemos hacer esto, Al? James, no será fácil, pero intentémoslo. Establecer becas y financiar cátedras llevará tiempo. Te sugiero que también hagas una donación significativa e inmediata a la escuela. Mostrará buenas intenciones mientras trabajamos en los detalles. Aquí hay otra idea. Dado lo que me contaste sobre esta joven, creo que sería una gran idea que viviera con nosotros el primer año. Tenemos mucho espacio, y se beneficiaría de pasar tiempo con mis hijas. Esto le permitiría no estar sola o sentirse demasiado sola. E inmediatamente tendría un círculo de amigos. Las chicas pueden cuidarla, y yo puedo guiarla a las clases correctas, etc. Quizás podría venir por unos días en unas 2 semanas, y podríamos ver cómo podría funcionar. Y mi esposa podría ayudarla con el papeleo. Recuerda, Sara es voluntaria con el decano de estudiantes. Como sabes, hay un autobús que facilitaría bastante que Beverly llegue y regrese. Creo que es un viaje de unas 3 horas. ¿Qué tal si vengo la próxima semana y te invito a ti y a tu familia a cenar y hablamos de esto? Puedes organizar algunas reuniones conmigo y podemos empezar. Estoy de acuerdo con la idea de donar de inmediato. ¿Qué tal $100,000 para empezar? Creo que tienes una gran idea. Con Beverly. Organizaré una visita para ella. La idea de este proyecto surgió de una conversación con ella. Pero esto me da la oportunidad de devolver algo de lo que me diste. No tenía dinero mientras estaba en la escuela, y fue realmente difícil. Sin tu apoyo e inspiración, no creo que pudiera haber terminado.
Llamé a Mark para organizar el proceso de financiamiento para Beverly. Después de discutir los detalles, quería asegurarme de que una cosa quedara clara para Mark. Mark, sé que tienes fama de ser un mujeriego. No lo niegues. No quiero escuchar de Beverly que intentaste hacerle algo. Si lo haces, te atacaré brutalmente a ti y a la compañía de inversiones. Beverly estaba deprimida cuando dejó su reunión con el señor Reid. Primero, por su comportamiento. Hablaba con James como si fuera una especie de contempladora de sus palabras. Se sonrojaba furiosamente. Luego, cuando él abruptamente terminó la conversación y la envió a investigar, Beverly se sintió rechazada. Que a James no le gustaba a ella. Esto hirió su vanidad. Aunque sabía que estaba siendo tonta, con cada clase que asistía, se apegaba más a él. Una colegiala enamorada de él. Él la trataba con respeto y apoyo. Le daba confianza en que podía superar su pasado y convertirse en alguien. Ahora ha arruinado todo. Ojalá supiera cómo comportarme con los hombres. Se decía a sí misma, siento que estoy perdiendo el tiempo. Tuve mi oportunidad. Fue a la escuela para recopilar información para una reunión con Mark Braxton. La información sobre costos fue fácil de obtener de los sitios web de las escuelas. También hizo una comparación entre sus programas de historia, esperando impresionar a James. Revisando su investigación, se dio cuenta de que sus objetivos eran demasiado vagos. Encontró satisfacción al dejar atrás Baldwin y sentirse orgullosa de sus logros, que surgieron de sus intereses genuinos. Descubriendo su pasión por la historia, se quedó cautivada por los relatos de personas y lugares. Sintiéndose obligada a compartir el conocimiento que adquirió, reflexionó sobre su crianza. El trabajo de su padre en una pequeña empresa maderera, recolectando madera dura de los bosques de los años 1800, a menudo lo mantenía fuera por semanas. Su madre, aunque delicada y hermosa, luchaba con la ausencia. Su madre bebía constantemente, y cuando Beverly tenía unos 10 años, su madre comenzó a traer hombres a casa. Esto aterrorizaba a Beverly, y se encerraba en su habitación cada vez que su padre no estaba en casa. Una mañana, su padre regresó inesperadamente a casa. Encontró a su esposa inconsciente en el suelo con un hombre durmiendo. Esa es una historia impactante e intensa. Parece una experiencia muy traumática para Beverly y su familia. Es lamentable que haya ocurrido un incidente tan violento, y es comprensible que se haya convertido en el tema de conversación del pueblo durante años. ¿Cómo enfrentaron Beverly y su padre las secuelas de un evento tan perturbador? No siendo un pueblo relativamente pequeño, ha sido el tema de conversación durante varios años. Desde entonces, Beverly ha desarrollado un poco de miedo hacia los hombres y sus pasiones. Su padre tomó un trabajo mal pagado en una planta de tala local para poder estar más en casa. Con Beverly, se volvió muy tímida, y cuando entró en la secundaria, trató de mantenerse alejada de los chicos. Las 2 veces que salió con chicos, se volvieron promiscuos tan pronto como se quedaron solos con ella. Ambas veces, ella saltó del coche y corrió a casa. Después de eso, no salió con nadie. Parte de la razón era su ropa. No tenían mucho dinero y tenía que hacer la mayoría de sus vestidos. Eran lindos, pero simples en comparación con lo que las otras chicas usaban. Siempre se mantenía limpia y ordenada. La única persona que fue amable con ella fue su profesor de historia, el señor Reid. Era el único hombre que parecía respetarla. Mientras solicitaba becas, se dio cuenta de que necesitaría encontrar un trabajo. El único lugar que parecía tener algún trabajo disponible era el bar de Sam Blue, el Cisne. Cuando conoció a Sam, él le mostró las instalaciones del bar, la hizo observar cómo algunas de las chicas bailaban y cómo se vestían, o más bien se desvestían. Al regresar a su oficina, le preguntó, ¿te gustaría bailar para mí? Como era el único trabajo disponible, ella dijo que sí con incertidumbre. Sam le pidió que se quitara la blusa para poder apreciar sus encantos. Sabiendo que siempre iba al vestuario de mujeres y que de todos modos la vería,
ella se desabrochó la blusa con manos temblorosas. Superado por el momento, Sam preguntó, ¿cuánto deseas este trabajo? Ella respondió, no tengo otra opción. Él respondió, está bien entonces. Solo queda un paso en la entrevista y el trabajo es tuyo. Ella comenzó a ponerse la blusa con alivio cuando Sam dijo, espera, adelante, quítate el resto de la ropa y el trabajo es tuyo. Beverly se puso pálida y salió corriendo de la habitación y Sam gritó detrás de ella con una risa, vuelve cuando estés lista. Esto la llevó a una entrevista con el señor Reid. Ella decidió que haría todo lo posible para que él la ayudara a encontrar un trabajo. Tenía miedo, pero pensó que al menos él era atractivo. Él siempre fue amable con ella y de alguna manera le gustaba tanto como le asustaba. Para entonces, sentía que no tenía otra opción. Aunque él era más amable que otros hombres, sabía que era un hombre y sabía lo que todos los hombres esperaban de las mujeres y lo que tenía que darle al señor Reid. Sacudió la cabeza y se dio cuenta de que había estado sentada allí durante una hora. Se concentró y pronto completó su tarea. Esa noche, llamó a Braxton para reunirse con él para almorzar. Al día siguiente, poco después, James llamó y le habló sobre el oeste de Michigan y sobre ir a conocer al profesor y su familia. Le habló sobre su programa de historia y un poco sobre el profesor y su familia. Beverly estaba sorprendida y preocupada. ¿Cuánto me costará? Recordó la reacción de James anteriormente. Con dudas, le preguntó a James, ¿qué esperas de mí a cambio? Él respondió Beverly y se quedó en silencio por un momento. La noche es algo que debe surgir del amor. No me amas y yo no te amo. Si eso cambia, podemos hablar de ello, pero por ahora te respeto y quiero que me devuelvas ese respeto. Solo te pido dos cosas. Que realmente te comprometas con tus estudios y que tú y yo nos reunamos para almorzar al final de cada semestre para revisar tu progreso y discutir tus metas actuales. Mark llamó y dijo que organizó el almuerzo. Te dará toda la información y herramientas que necesitas. Trabaja con él durante un año, haciéndole saber si necesitas algo. ¿Está bien? Está bien. Está bien. Gracias, James. Casi susurró mientras colgaba. Al día siguiente, conoció a Mark Braxton e inmediatamente la puso nerviosa. Era muy guapo y estaba impecablemente vestido. No hizo nada directamente, solo muchos toques, sentarse, pararse cerca, tocarla de forma aleatoria. Beverly se sonrojaba cada vez y se alejaba un poco. Parecía que Mark siempre estaba justo enfrente de ella, rozándole ligeramente las piernas. Pensó en lo que James le había dicho, llámame si te da problemas, pero tenía miedo de convertirlo en un problema. Mark, por su parte, estaba fascinado por ella y comenzó a pensar en cómo podría llevarla a su cama. Maldición a James y sus órdenes. Con quien se acostaba no era asunto de James. El almuerzo fue en un muy buen restaurante francés y Mark le contó todo lo que necesitaba saber. Le dio 500 pesos para ropa y otros 500 pesos para gastos. Almuerzos en el autobús durante su visita a Clemenceau, etc. Beverly pensó que era demasiado, pero Mark insistió en que solo estaba siguiendo órdenes. Mark le dio el esquema del plan para que hablara con Al sobre el programa de pasantías, informándole que debía hablar un idioma extranjero y dándole una tarjeta de crédito con un límite de crédito de 5,000 pesos para usar como fondo de emergencia. Ella tenía que enviar los recibos de la tarjeta de crédito a Mark para el registro. Beverly realmente hizo el viaje y todo salió de maravilla. El profesor y su esposa la trataron muy bien, y sus hijas la llevaron de compras de ropa y a varias reuniones informales, incluyendo una fiesta en la piscina. Tuvo que comprar un traje de baño y, por supuesto, eligió uno conservador de una pieza. No importó. Los chicos seguían agolpándose a su alrededor y ella estaba constantemente sonrojada. Sara la ayudó a completar la solicitud y pudo inscribirla en un programa intensivo de francés de verano. Una semana después, se mudó a Clemenceau. Bev luchó con el francés, pero el francés fluido de Sara la ayudó enormemente.
Regresó a casa por un par de semanas para visitar a su padre y luego volvió a Clemenceau y comenzó su nueva vida. Beverly se hizo amiga de las chicas de Al. La adoptaron de alguna manera. Salió en algunas citas, siempre en grupo. Un día, el chico con el que estaba la atrapó en el pasillo del restaurante y la besó. Al principio, se asustó. Luego empujó al chico y corrió de regreso al baño de mujeres. Esa noche, mientras se quedaba dormida, pensó en cómo sería besar a James. Sintió que su rostro se sonrojaba y sintió una sensación de cosquilleo, así que se cubrió la cara con una almohada y se quedó dormida. Las clases de francés de verano fueron muy intensas para ella, pero le ayudaron a entender cuán diferente era la universidad de la escuela secundaria y repelente a aplicarse. Comenzó su primer año algo lentamente, pero gradualmente logró un GPA de 3.8. Tomó varias optativas, una clase de historia del arte renacentista y varias clases de apreciación musical. Estas optativas realmente le abrieron los ojos, le ayudaron a ganar confianza y se volvió más consciente de las oportunidades desafiantes pero gratificantes que la vida tiene para ofrecer. Mark se alejó del teléfono pensando en qué imbécil era James. Solo porque tiene tanto dinero. Eso no debería impedirme divertirme un poco si la chica lo quiere. Mark comenzó a pensar en su última conversación con Erika Johansson. Ella trabajaba en un bufete de abogados local y él la había estado cortejando seriamente durante un año. Le contó varias veces sobre su cliente, James Reid, sobre su dinero y cómo no lo usaba para divertirse, sino simplemente lo desperdiciaba. Dios no lo quiera. Durante su última reunión, le contó sobre el plan de James para Beverly. Erika dijo, Dios, desearía tener algo de ese dinero. No tenía idea de lo difícil que es ser abogado. Las horas me están matando. Lo discutieron y comenzaron a idear un plan. Mark estaba cansado de trabajar con el dinero de otras personas. Tenía 35 años y era un soltero confirmado. Hizo buen dinero en algunas inversiones, pero nada que pudiera darle el estilo de vida que sentía que merecía. Le gustaban los coches rápidos y las mujeres, muchas mujeres. Sí, pensó, me desharé de James Reid y luego conseguiré tanto de su dinero como pueda. Necesita elaborar cuidadosamente un plan sólido con Erika. Discutieron esto durante varios meses, refinando gradualmente el plan. Mark organizaría una reunión entre James y Erika, y ella usaría su astucia para atraer a James a una trampa. Mientras tanto, Mark encontraría la manera de encargarse de James. Una de las preocupaciones de Mark era asegurarse de que ella se atuviera al plan. Escribió el guión, y después de una de sus ardientes escenas de dormitorio, se lo entregó. Erika, asegúrate de que tengamos un plan en marcha. Aquí tienes un guión para ti y otro para mí. Yo leeré el mío primero y luego tú lees el tuyo. ¿De acuerdo? Con su asentimiento, Mark completó su parte de la tarea. Después de discutirlo y responder algunas preguntas, la llamó para que leyera su parte. Ella tomó el guión y comenzó a leer. Después de encontrarme con James, me aseguraré de que bailemos un poco. Intentaré acercarme a él para que pueda sentir mi presión contra él. Trataré de llevarlo al balcón en el clubhouse, sosteniendo su mano firmemente y asegurándome de que me bese. Le pediré que me lleve a casa y encontraré la manera de seducirlo. Le daré la mejor noche de su vida. Lo llevaré a tal confusión que querrá casarse conmigo lo antes posible. Después de casarnos, actuaré como una esposa amorosa y fiel hasta que ocurra el accidente de coche. Luego será dinero. Dinero, dijo Mark. Genial. Y discutieron el plan por un rato, refinándolo, averiguando cómo sacarle el máximo provecho. Sin que Erika lo supiera, Mark había grabado la sesión y planeaba editarla para asegurarse de que no hiciera algo estúpido, como enamorarse de James. Mark continuó reuniéndose con Beverly periódicamente, aunque una llamada telefónica era todo lo que se necesitaba. No sabía por qué, pero le parecía lo más importante del mundo seducir a esta chica. No es que ella fuera tan hermosa o tuviera un cuerpo como el de Erika.
Simplemente era inalcanzable y definitivamente no estaba interesada en él. A Mark realmente le encantaba el desafío. Cada vez que la veía, intentaba tocarla lo más posible, principalmente de manera aparentemente inocente, pero ocasionalmente tocándola o lo que él pensaba que era su mayor atributo, su firmemente redondeado y amoroso trasero. Mark pasaba mucho tiempo pensando en tener tanto dinero como pudiera gastar. Recordaba su primer trabajo después de su segundo año de universidad. El único trabajo que pudo encontrar fue como lector de medidores para una compañía de gas en Battle Creek. Después de ser perseguido todo el verano por más perros de los que podía contar, juró que se haría rico y nunca tendría que trabajar tan duro otra vez. A pesar de que Mark estaba ganando mucho dinero, principalmente gestionando las inversiones de James, quería más. Nunca presentaba gastos sin complementarlos. Trabajaba con comisiones de las inversiones. La razón por la que quería que James construyera una nueva casa era para que sus buenos amigos le dieran una comisión por el diseño y la construcción. En su próxima reunión mensual con Braxton, James le preguntó cómo iban las cosas con Beverly. Mark le contó todo y le dijo que ya se había mudado. James estaba impresionado de que Beverly hubiera asistido a un curso intensivo de francés en verano. No era un requisito, pero le daría una buena ventaja para aprender francés. Sabía que ella había estudiado español durante 4 años en la escuela secundaria. Beverly captó su atención por primera vez en una clase de historia estadounidense en la secundaria. A James le gustaba intentar que los estudiantes realmente pensaran a veces. Era un verdadero desafío. Un enfoque que utilizaba era presentar historias alternativas y pedir a los estudiantes que escribieran un artículo sobre cómo un evento cambiado podría causar cambios en la historia futura. El evento para el artículo que escribió Beverly fue la partida del Mayflower. James proporcionó el contexto de cómo los colonos del Mayflower establecieron modos de gobierno que sentaron las bases para la posterior formación del gobierno estadounidense. Luego explicó y hizo que los niños pensaran en algunas de las circunstancias que podrían haber llevado a que el Mayflower no zarpara, o peor aún, no llegara a salvo. La tarea era especular sobre cómo la ausencia del Mayflower y los peregrinos habría afectado la formación del nuevo país. El artículo de Beverly fue sin duda el más imaginativo, no el mejor escrito, pero demostró la capacidad de pensar y razonar. El artículo realmente mostró su innata intensa curiosidad y sed de conocimiento. Desde entonces, James prestó más atención a ella reuniéndose uno a uno para seguir explorando su mente. Todo el episodio con Beverly recurriendo a él en busca de ayuda y las conversaciones que tuvo con su viejo profesor hicieron que James reconsiderara su vida. Le encantaba enseñar, pero ¿había algo más que podría haber hecho? Lo pensó durante unas semanas y luego llamó a Al y le preguntó si podía ir a cenar. Hizo el viaje ese fin de semana. Se reunió con Al más temprano en el día durante un par de horas y luego lo invitó a almorzar. Discutieron sus opciones y Al hizo algunas preguntas penetrantes. Durante el café, James dijo, veamos si puedo unir todo esto. Creo que está claro que voy a dejar de enseñar. Realmente lo disfruto, pero creo que es hora de seguir adelante. Me centraré en 2 cosas. La primera es ampliar las oportunidades para más profesores de historia y mejorar su eficacia. La segunda es tratar de influir en la calidad de los materiales de enseñanza disponibles. Lo primero que puedo hacer es continuar con lo que comencé, pero en algunas otras universidades de Michigan puedo organizar algunos sabáticos para permitir más investigación y publicaciones, y puedo crear programas que fomenten más clases de historia en la escuela secundaria y las hagan más interesantes. Una de mis ideas era conseguir que los estudiantes de posgrado fueran a las escuelas secundarias y compartieran algo de lo que están trabajando. Sería interesante tanto para ellos como para los estudiantes de secundaria. Así es como veo todo esto, centrado principalmente en el área del oeste de Michigan. No quiero apoderarme del mundo. Solo quiero hacer una diferencia donde pueda. La segunda idea se centraría en el lado editorial, continuó James. A través de un amigo conozco una pequeña editorial en Detroit que produce principalmente libros de texto de historia y publicaciones comerciales de historia en sus celdas.
Quiero comprar esta empresa y que mi amigo la dirija. Últimamente no he estado satisfecho con mi empresa de inversiones ni con los esfuerzos de mi gestor de cuentas. Hace unos meses, comencé a buscar oportunidades de inversión que pudiera hacer por mi cuenta. Gradualmente, encontré situaciones en las que conocía personalmente a los actores clave de la empresa. También busqué situaciones similares en una industria que creo que sería interesante para mí. Encontré algunas, incluida una en una empresa de seguridad que parece una ganadora. ¿Cómo suena todo esto, Al? Eso suena genial. Te sugeriría que contactaras con una empresa editorial. También establece un fondo para coordinar donaciones, becas, etc. Deberías dirigir eso tú mismo. Me encantaría recomendar algunos nombres para un grupo de supervisión que proporcione orientación general y haga recomendaciones. Este consejo incluirá profesores de todos los niveles, estudiantes y un par de legisladores clave. Genial, Al, hagámoslo. James decidió cambiar su vida. Parecía estar lanzándose a la filantropía en gran medida. Pero durante el último año, había tenido algunos pensamientos sobre intentar hacer algo. En cierto modo, sería un poco egoísta de su parte continuar enseñando cuando podría hacer mucho más. Simplemente no era del tipo que gastara todo su dinero descansando en un gran yate o persiguiendo rubias oxigenadas. Esa noche, cenó con la familia de Al. Beverly se sentó frente a él. Al principio estaba callada, casi avergonzada, pero todos se reían tanto, se burlaban tanto unos de otros, que ella salió de su caparazón y se unió a ellos. Después de la cena, James le pidió que diera un paseo con él. No se dijo casi nada hasta que se sentaron en un banco en un parque cercano. Beverly, creo que empezamos con el pie izquierdo. Te amo y te respeto. Nunca te pediría que hicieras algo que no quisieras hacer. Solo quiero que tengas una buena vida. Sé lo que le pasó a tu familia hace muchos años. Debería haber sabido más sobre ti antes de patrocinarte. Siento haber tenido que indagar en tu pasado. Quiero que estudies historia tanto como quieras. Sé que puedes hacerlo. Con eso, James se levantó, la besó en la mejilla y la acompañó a casa. Al final del primer semestre completo de Beverly, James se reunió con ella nuevamente. Esta fue la primera vez que la invitó a cenar. Eligió un café italiano tranquilo que tenía excelente comida ya que venía de fuera de la ciudad. Llegó un poco tarde, y Beverly lo estaba esperando en el bar con una taza de té. Beverly, realmente has cambiado. Te ves bastante bien. Dios, Bev, te ves genial. Sonrojándose un poco, ella respondió, gracias, James. Tú también te ves muy bien. Se sentaron en su mesa y pidieron un delicioso osobuco para el almuerzo. James bebió la mayor parte de la jarra de candy casero. Beverly estaba mucho más animada de lo que él la había visto antes. Le habló sobre su curso y le hizo algunas preguntas bastante perspicaces. Ella respondió con suficiente profundidad y claridad para complacerlo. Cuando llegó el momento de irse, James la besó en la mejilla y dijo, estoy realmente impresionado, Bev. Sigue con el buen trabajo y avísale a Al o a Mark si necesitas algo. Besándola de nuevo en la mejilla, la vio alejarse, volviéndose una vez para saludarlo. Su corazón tembló un poco, pero lo atribuyó al osobuco y al vino. La imagen de ella en un vestido negro no salió de su mente durante todo el camino a casa. Más tarde ese año, James fue a una fiesta organizada por Mark Braxton en un club de campo al que Mark se había unido varios años antes. James realmente no quería ir, pero Mark lo presionó tanto que no vio una forma elegante de salir de la situación. En la fiesta, Mark lo presentó a la encantadora Erika Johansson. Mark le dijo que ella estaba haciendo una pasantía en un bufete de abogados en Grand Rapids. Era alta, esbelta, con el pelo largo y rubio. Después de charlar un rato, Erika preguntó, ¿por qué estamos dejando que esta gran banda se desperdicie? Vamos a bailar. Con estas palabras, se dirigieron a la pista de baile.
Hubo unos cuantos números rápidos, y luego el grupo tocó un baile lento. James la acercó un poco más, pero Erika siguió moviéndose hasta que estaba apoyada contra él. Cuando James bailó con ella, descubrió que no era tan esbelta. Después de 2 bailes lentos más, el grupo hizo una pausa. James, vamos a la veranda. Estoy acalorada por bailar. Ella tomó su mano y lo llevó a través de las grandes puertas hacia la veranda con vista al pequeño lago. Cerca del primer árbol, se paró en la barandilla mirando la luna llena, y James quedó cautivado por su belleza. Casi en un trance, se inclinó y tocó suavemente sus labios con los de ella. Ella se congeló por un minuto. James la abrazó fuertemente. De repente, James se apartó. Erika, lo siento. No sé qué pasó. Dios, estoy tan avergonzado. James. James, está bien. Admito que te encuentro terriblemente atractivo y nunca me había sentido tan cómoda con un hombre antes. No digas nada más. Puedo oír a la orquesta tocando de nuevo. Vamos a entrar y a bailar un poco más. Al final de la noche, ella le pidió que la llevara a casa. Lo hizo. Volaron a Londres, alojándose en el Court Hotel por unos días. Las tardes las pasaron principalmente haciendo turismo y comprando. Por las noches, asistieron a varias funciones y disfrutaron de platos que eran de otro mundo. Cada noche terminaba con un muy buenas noches. James y Erika se mudaron a Malmö, donde vivían los padres de ella. Malmö es una ciudad bastante grande en el sur de Suecia, frente a Dinamarca. James realmente disfrutó de esta visita. El padre de ella, Arna, era profesor en el Departamento de Arqueología Histórica de la Universidad de Lund. Invitó a James a almorzar en la escuela y le habló sobre algunos de sus proyectos de investigación. Dado que tenían intereses comunes, se llevaron muy bien. De allí se fueron a Estocolmo. Durante una semana, se alojaron en un hotel pequeño pero muy cómodo, convertido de un almacén de 70 años. Las escaleras que llevaban a su habitación en el segundo piso eran de piedra con un surco en el medio, desgastado por miles de personas durante cientos de años. El hotel estaba ubicado en Gamle Stan, la ciudad vieja, una pequeña isla en el centro de Estocolmo. La ciudad fue fundada en el siglo XIII y tenía 33 restaurantes. En la pequeña ciudad, salir a comer era fácil. Dado que la vida nocturna era tan diferente de Londres, pasaron mucho más tiempo en su habitación conociéndose mejor. Lo más destacado para James fue el paseo nocturno en ferry a Helsinki. Después de salir de Estocolmo, el ferry pasó por miles de pequeñas islas antes de llegar a las aguas abiertas del mar Báltico. Muchas islas tenían una o más casas. Una isla muy pequeña que llamó su atención estaba completamente cubierta por una casa. Al atardecer, se pararon en la popa y miraron hacia Estocolmo, abrazando a Erika y mirando las hermosas nubes con vetas rojas. James sintió que sus dudas desaparecían. Esa noche, su hacer el amor fue menos físico y más sensual, a un ritmo más lento y amoroso. Finalmente, después de 3 meses de matrimonio, fueron a Las Vegas, se casaron y tuvieron una maravillosa luna de miel en el Venetian Hotel. Erika nunca había estado en Vegas antes y quedó deslumbrada por las luces brillantes, las multitudes y el ruido. Fue una revelación para ella. El próximo año fue perfecto para James. Su trabajo con la fundación fue tanto complejo como responsable. Erika fue increíble. Ella era dulce, cariñosa y muy receptiva. Terminó su pasantía y estaban hablando de tener hijos. Mark sugirió periódicamente que ella comenzara a hacer trabajo legal para la fundación. Era similar a lo que estaba trabajando en su bufete de abogados, y como señaló Mark, solo tomaría un par de días a la semana, por lo que no les impediría tener un bebé. James viajaba con bastante frecuencia, generalmente de noche, a veces por un par de noches cuando iba a Detroit. Erika, como nueva abogada, trabajaba hasta tarde con bastante frecuencia. A veces, cuando llegaba tarde a casa, no tenía ganas de hacer el amor.
Otras veces, todo estaba bien. James no pensaba mucho en eso. Una vez, en una fiesta, estaba parado al borde del balcón, disfrutando del silencio. Oculto detrás de un gran arbusto en maceta. No vio a nadie acercarse, pero de repente escuchó a una pareja hablando en voz baja. Primero hubo una voz de mujer que dijo con algo de desesperación: no sé qué hacer. Realmente me estoy enamorando de él. Un poco más bajo, en una voz que James apenas podía oír y solo parcialmente entender, el hombre dijo algo así como: ¿qué? Toma esta cinta. Escucha, llámame. Con estas palabras, la pareja se alejó. Eso parecía Erika. Pensó por un minuto, luego se estremeció. Se movió alrededor del arbusto, pero la pareja desapareció. Pensó en ello durante varios días antes de que se le saliera de la cabeza. No le dijo nada a Erika porque realmente no sabía qué decir. A principios de diciembre, James voló a Milwaukee en un viaje de 2 días para reunirse con algunos miembros del Departamento de Historia de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee. Habían oído hablar de algunos de sus logros y querían hablar con él al respecto. Tenían los fondos disponibles. Solo querían hacerlo bien. Tan pronto como llegó a la escuela, supo que 4 de los profesores que debían estar allí estaban jugando al golf y sufrieron un pequeño accidente de camino de vuelta. Estaban bien, pero no pudieron asistir a la reunión. James dijo que todo estaba bien. Pidió a la secretaria que llamara y le reservara un billete de regreso en un vuelo tarde e invitó al jefe del departamento a cenar solo para charlar. No se molestó en llamar a Erika. Probablemente aún estaba en reuniones en el trabajo. James volvió a su nueva casa alrededor de las 11, el coche de Erika estaba allí, pero todas las luces parecían estar apagadas. Mientras caminaba por el pasillo hacia el dormitorio principal, vio una rendija de luz bajo la puerta y luego escuchó murmullos que sonaban como susurros. Cuando empezó a abrir la puerta, oyó a Erika decir: ¿cuánto más tengo que seguir con esta farsa? Sabes que realmente lo amo. Ahora. No planeé esto, pero simplemente sucedió. Ya no me importa el dinero. Solo quiero a James. Alguien, aparentemente Mark, respondió: aguanta hasta que ese estúpido te contrate como abogada de la fundación. Tiene 1 tonelada de dinero bloqueada en ese estúpido programa de historia, y contigo será más fácil para nosotros ponerle las manos encima. La mayoría de su riqueza personal está en fideicomisos y llevará más tiempo. Planeé completamente el accidente de coche. Mientras tanto, a menos que quieras que le entregue esta cinta a James y a la policía, seguirás dándome este gran amor. James abrió la puerta un poco más para asegurarse de que era Mark. A través de la rendija, pudo ver a su encantadora esposa y a Mark Braxton sentados desnudos en la cama, Erika con lágrimas en los ojos y rímel corrido. Pensó. Su cama, su esposa. James sopesó rápidamente sus opciones. Su ira le decía que destrozara a Mark y echara a su fiel esposa por la puerta. Decidió que necesitaba pensar las cosas. Incluso con dinero, matar a Mark podría ser una proposición arriesgada. Bajó a su oficina, tomó su botella favorita de Lagavulin Single Malt y se sirvió un vaso más que generoso. Habiéndose calmado, decidió que quería una respuesta lenta, constante y más destructiva. La cuestión de Mark estaba resuelta. James solo sentía el fuego del odio puro hacia él. Erika, bueno, no sabía qué pensar de ella. Pensó: la amo. No sé cómo empezó esto, pero por lo que escuché, ella desea que no hubiera sucedido. De todos modos, no puedo vivir con ella. Si él la chantajeó o amenazó, debería haber venido a mí. Sí, habría terminado todo para nosotros, pero me habría ocupado de ella, le habría dado dinero y la habría enviado de regreso a Malmo. Ahora, lo máximo que estaría dispuesto a hacer sería mantenerla fuera de la cárcel. Acostarse con ese Mark fue terrible para mí. Se fue tranquilamente y se fue al hotel por la noche. A la mañana siguiente, James llamó a un amigo pescador en Ann Arbor con quien había invertido sumas significativas.
Su amigo había iniciado una nueva empresa de seguridad que diseñaba y fabricaba equipos de vigilancia y tenía un departamento de consultoría para asistir. James explicó su problema y lo que quería hacer. James se mantuvo mayormente alejado de casa durante la semana siguiente, diciéndole a Erika que habían surgido varias emergencias. Solo entró unas pocas veces para recoger algo de ropa y se fue. Reflexionando sobre lo que había escuchado. Solo conducía coches de alquiler y los cambiaba diariamente. Una semana después, su amigo llamó: "No te va a gustar esto, pero tenemos todo en filmación, todo lo que necesitamos. Filmamos a Mark y a tu Erika 2 veces, en la cama y en conversación". Resultó que Mark conoce a Erika desde hace varios años, más por una noche que por cualquier otra cosa. Después de un tiempo, él comenzó a quejarse con ella sobre un estúpido cuyo dinero maneja y que simplemente lo desperdicia. Erika preguntó varias veces si había alguna forma de obtener algo del dinero de James. Se les ocurrió un plan para que tú intervinieras en una fiesta, ver si ella podía seducirte y, con sus encantos amorosos, casarte contigo. La otra parte era que Mark encontrara una forma de asegurarse de que conocieras tu muerte prematura. Fue increíble lo pacientes que fueron. Diré, continuó el amigo, que tu esposa parece haber cambiado de opinión. Discuten mucho, pero resulta que Mark tiene una grabación de audio que incrimina completamente a Erika. Parece que la mantiene cerca no solo por el plan, sino también para que siga teniendo relaciones con él. Diría que ella realmente odia a ese estúpido y le doy crédito. No disfruta una noche. Mark está muy enojado con ella. Espero que se vuelva violento con ella muy pronto. Dios mío, respondió James. Estaba devastado. Aceptó plenamente el amor de Erika. Siempre supo que Mark no era buena persona, pero hacer algo así. Después de la conversación, llevaron los materiales a la policía. Mark debería haber sido arrestado y procesado. Se le pediría a Erika que actuara como testigo y evitaría el enjuiciamiento. Si estaba de acuerdo, se le permitiría regresar a Suecia y no volver nunca más. James le daría algo de dinero, pero no tanto como si hubiera venido a él misma. Unos días después, ambos fueron arrestados. En su audiencia de acusación, Mark pagó una fianza de $500,000 y desapareció rápidamente. James se reunió con Erika en una sala de entrevistas en la oficina de su abogado. Se preocupaba mucho por ella y quería entender lo que había sucedido. Ella estaba un poco histérica y dijo: "Oh, Dios mío. No sé. Supongo que estaba demasiado atrapada en pensar en el dinero. Tenía una noche regularmente tanto contigo como con Mark, y el secreto y la idea de todo ese dinero lo hacían tan emocionante". Mirándolo, ella se rió. Realmente arruiné el plan. Me enamoré de ti. Si tan solo me hubiera detenido a pensarlo. Deberías haber hablado conmigo. Sabes que no podía continuar con nuestro matrimonio, pero me ocuparé de ti. Realmente te amo. No me di cuenta de cuánto hasta que nos atraparon. Ahora solo lamento no haberte conocido antes de conocer a Mark. Oh, Dios. Lo siento mucho, James. Haré todo lo posible para ayudar a meter a este sinvergüenza en prisión. Después de que la policía lo atrapara, James continuó con su vida. Mark desapareció, y Erika fue puesta bajo arresto domiciliario con un brazalete de seguridad hasta que Mark fuera detenido. Después de que comenzaron los procedimientos de anulación, James se mudó de su nueva casa a su casa en Baldwin. Por un tiempo, solo necesitaba descansar. Al llamó varias veces con actualizaciones sobre donaciones y el programa de becas. James siempre se aseguraba de que también proporcionara las últimas noticias sobre Beverly. En su última llamada, habló un poco más sobre cómo le estaba yendo a Bev. Seguro que fue una sorpresa. Le va muy bien en la escuela y todos están enamorados de ella, continuó Al. Unos chicos están tratando de acercarse a ella, pero no tienen mucha suerte. Se ha abierto mucho. Ya no es tan tímida. Si quieres saber lo que pienso,
es que ella tiene los ojos puestos en ti. ¿Debería contarle sobre Mark y Erika y la anulación? Está trabajando con el reemplazo de Mark, pero no tiene idea de todo lo que pasó. No, respondió James. No le digas nada. No quiero distraerla de sus estudios. Puedes saludarla de mi parte y desearle que siga con el buen trabajo. Intentaré ir allí en unas semanas. Gracias por todo lo que tú y tu familia han hecho tanto por Beverly como por mí. No hay problema, respondió Al. Como dije, todos la amamos como a nuestra propia hija. Después de un par de semanas, James recordaba todo lo que había pasado en el último año más o menos. Una persona seguía volviendo a su mente. Beverly. Al principio, solo tenía curiosidad, preguntándose cómo le estaba yendo. ¿Era feliz? Según lo acordado, tuvieron su primer almuerzo al final del primer semestre de Beverly. Todo salió muy bien, y James se sorprendió de cuánto había crecido. No solo a través de sus cursos, sino también personalmente. Ella era mucho más abierta y atractiva de lo que él recordaba. Se rió, pensando que ella debía haber florecido tarde. Al final de su segundo semestre, tuvieron otra reunión, esta vez para cenar en un restaurante realmente de lujo. James nuevamente quedó bastante impresionado con su progreso continuo. Ella estaba encantada con su investigación y parecía más animada, casi radiante. Beverly aprendió a vestirse mejor y tomó un par de optativas en historia del arte y la música. Tuvieron una gran cena y él hizo algunas sugerencias sobre sus estudios. La principal fue que quería que pasara todos los veranos en Europa, comenzando en Francia. Quería que no solo estudiara historia, sino que la viera de cerca. Dijo que le pediría a Mark que arreglara todo. La cena terminó algo incómodamente cuando ella finalmente le preguntó sobre el anillo en su mano izquierda. No había oído que estaba casado. Cuando le contó sobre Erika, las lágrimas aparecieron en sus ojos y salió corriendo sin decir adiós. Recordando esas lágrimas, se preguntó qué significaban. Decidió ir a Clemenceau para verla. Recientemente había comprado un pequeño pero atractivo complejo residencial cerca de la universidad para albergar a los estudiantes becados. Había 6 edificios, cada uno un dúplex de 2 pisos agrupados alrededor de una zona de picnic y una piscina. Había un pequeño arroyo con muchos árboles que rodeaba el complejo. Beverly se mudó allí porque estaba mucho más cerca de la universidad. Varios otros espacios habían sido alquilados a profesores, pero pasarían varios meses antes de que estuvieran ocupados. Era tarde cuando llegó al complejo alrededor de las 9, pero sintió que no era demasiado tarde para entrar y verla. El complejo estaba en silencio, excepto por el sonido de las cascadas en el arroyo y el susurro del viento en los árboles. La iluminación era buena, pero algo tenue. James hizo una nota mental para actualizarla. Al acercarse a su apartamento, notó que las luces estaban encendidas en el primer y segundo piso. El otro bloque a la derecha había sido repintado y aún no estaba alquilado. Cuando se acercó a la puerta para golpear, escuchó un grito desgarrador desde adentro. La puerta estaba cerrada con llave, así que la pateó y corrió hacia adentro. Desde arriba venían sonidos similares a luchas y gemidos. James corrió escaleras arriba hacia la puerta del dormitorio abierta. Lo que vio lo sorprendió por un segundo. Allí estaba Mark peleando con Beverly. Su blusa estaba desgarrada y la sangre fluía de su nariz y labios. Por los golpes de Mark. James le gritó a Mark y se abalanzó sobre él al mismo tiempo. Toda su rabia de verlo con Erika y verlo atacar a Beverly explotó en ira. Mark se giró aturdido, justo a tiempo para recibir el golpe de James. Eso era todo lo que se requería. Pero James no se dio cuenta. Volvió a golpear y aplastó la mandíbula de Mark. Empezó a patearlo y solo se detuvo cuando Beverly lo envolvió con sus brazos e intentó alejarlo. Miró a Mark y se volvió hacia Beverly. Esperaba que ella se pusiera histérica, pero estaba tranquila. La policía se llevó a Mark.
Resultó que tenía dinero escondido y planeaba huir del país usando una identidad diferente. Deseaba a Beverly cada vez que la veía y siempre recordaba la advertencia de James de no involucrarse con ella. Ahora que estaba listo para irse, decidió que podía vengarse de ambos a la vez. Llamó a Beverly para decirle que había algunos formularios que necesitaban ser firmados de inmediato. Ella no quería. Siempre le tenía un poco de miedo, pero él insistió. Dijo que se iba de vacaciones por un par de semanas y que los formularios debían firmarse ese día, así que finalmente aceptó. Cuando abrió la puerta, él inmediatamente la abofeteó y la arrastró escaleras arriba. Después de que la policía se llevó a Mark en una ambulancia, James llevó a Beverly a la enfermería de la escuela para que la revisaran. Ella estaba bien y él la llevó a su auto. Beverly, la cerradura de la puerta de tu apartamento está rota, así que no quiero llevarte allí. No creo que podamos ni siquiera pasar a recoger nada para ti, ya que no tenemos idea de cuánto tiempo estará la policía allí. ¿Por qué no te consigo una habitación de hotel? Podemos recogerte algo de ropa en el camino. James, no quiero ser una molestia. Beth, ¿puedo llamarte así? Insisto. Solo había un buen hotel en la ciudad y James la llevó allí. La única habitación disponible era la suite nupcial. James se rió de esto, pero Beverly se sintió avergonzada. Después de instalarse en su habitación, él sugirió que bajaran a cenar. La parrilla aquí es realmente excelente. Está bien. Bev dejó de discutir con James y simplemente comenzó a estar de acuerdo. Parecía más fácil y aún estaba un poco sorprendida. Preguntó tímidamente, ¿tendrán bistec? Claro que sí, chica, vas a tener el bistec más grande que hayas probado. Colocando su pequeña mano en la de él, tomaron el ascensor hasta la parrilla y sí, Bev tuvo el bistec más grande que había visto. Sentada allí después del postre y sintiéndose un poco cansada de comer, Beverly le agradeció nuevamente por salvarla de Mark. Bev, lo siento mucho por haberte descuidado un poco. Realmente no quería que pasara tanto tiempo. Me alegra mucho verte de nuevo. Creo que la última cita para cenar no terminó muy bien, pero realmente la disfruté. Nunca tuve la oportunidad de decírtelo en el apartamento, pero estaba pensando en ti. Beverly se sonrojó ligeramente pero no respondió, recordando que él estaba casado con Erika. Después de unos momentos incómodos, James dijo, será mejor que te lleve a tu habitación. Debes estar cansada. Mientras caminaban hacia el ascensor, Bev tomó suavemente su brazo. Cuando James abrió su puerta, ella comenzó a entrar, pero rápidamente se dio la vuelta para agradecerle nuevamente. Él estaba más cerca de lo que ella pensaba y chocó con él. Instintivamente, él la abrazó y la besó. Beverly respondió con una rápida pasión que lo sorprendió a ambos, pero de repente se echó hacia atrás y lo empujó. James, ¿qué pasa? Sé que solo fue un beso, pero realmente sentí algo. Beverly soltó. Yo también lo sentí. No sé cómo decirlo, pero de repente me sentí mareado. Pero James, no podemos hacer esto. Simplemente no podemos. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Parece tan correcto. Jesús, James, no lo hagas difícil. ¿Sabes por qué? Con estas palabras, ella cerró rápidamente la puerta y puso la cadena. Sintiendo completamente confundido, James caminó hacia su auto. En el camino a casa, pensó en todo lo que había sucedido. Realmente sentía una conexión con Beverly o Bev. Al pensar en ella ahora al llegar a casa, bebió un vaso de whisky ahumado de Malta y se fue a la cama. No fue fácil conciliar el sueño. Se quedó allí con los ojos bien abiertos, pensando en el beso. Reflexionó, creo que ella ha estado en mi mente desde el día en que vino a mi casa pidiendo ayuda. Pero, Dios, después de ese beso, parece que ahora es de lo único de lo que puedo hablar. Al día siguiente, volvió y primero se detuvo en la estación de policía.
Acordaron que Beverly podía regresar a su apartamento y dijeron que enviarían a alguien de inmediato para retirar las cintas de la escena del crimen. Luego fue a un cerrajero que conocía y arregló para que reparara la cerradura. Esa misma mañana, de regreso en el hotel, subió para ver si Bev había desayunado. Cuando ella abrió la puerta al escuchar su llamada, rápidamente le preguntó si quería bajar a la parrilla. Sin mirarlo, ella dijo, «Gracias, James, pero comí antes». «Bueno, no puedo llevarte de vuelta al apartamento antes de que el cerrajero termine con la puerta». «¿Te gustaría un paseo?» «No, ya has pasado demasiado tiempo conmigo». James le tomó las manos y le preguntó a Beverly qué había pasado. «Todo estaba bien hasta que te besé. Supongo que me pasé de la raya». «Lo siento mucho». «No, estuvo bien. De hecho, fue genial. ¿Y si solo las cosas hubieran sido diferentes?» Le tomó la mano y la llevó a una silla. «Está bien, eso es suficiente. No tengo idea de lo que estás hablando. Si no explicas lo que está pasando, supongo que tendré que tirarte sobre mis rodillas y darte una nalgada». Mirando asustada, medio creyendo que lo haría, murmuró, «¿Sabes que es tu esposa Erika?» James estalló en carcajadas, haciendo que Beverly se sonrojara de vergüenza. Levantando su mano izquierda, le dijo, «Mira mi mano. ¿Ves el anillo?» Le explicó todo lo que había sucedido con Mark y su esposa. Beverly no había oído nada al respecto, especialmente sobre Mark huyendo de la policía, tomando las manos de Bev y levantándola. James caminó lentamente hacia ella y la besó tiernamente. Cuando se detuvo, ella retrocedió, lo miró por un largo minuto y dijo felizmente, «Oye, pensé que íbamos a dar un paseo». Después de conducir un poco por la zona, la llevó a almorzar al club de golf sobre el lago Merrill. Después de comer, se sentaron en el césped sobre el lago, sin hablar realmente, solo sentados en silencio, ambos perdidos en sus propios pensamientos. Luego la llevó de regreso a su apartamento, aunque la cerradura estaba arreglada. «No me siento bien dejándote aquí después de anoche. Pero creo que quieres estar sola». Se dio la vuelta y se alejó. «Está bien, James». Confundido, se giró. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que está bien. No estaré sola porque te quedarás conmigo esta noche». «Claro. Creo que puedo hacerlo y luego resolveremos algo». «No, James, no entiendes. Te amo y siempre querré que estés conmigo. No estoy pidiendo. Solo te estoy diciendo que será así». Él solo la miró, confundido y algo aturdido. «James, recuerda cuando te alejé de ese siniestro Mark y me miraste de manera extraña, como si pensaras que debería seguir gritando». «James. James, sabía que vendrías». Por supuesto que tenía miedo. Pero en algún lugar, y esto es realmente importante. En el fondo, supe que probablemente me enamoré de ti desde la primera lección que tomé contigo. Pero era una ratona y tenía tanto miedo de los hombres. Ahora quiero que te calles y me dejes darte lo que te ofrecí el día que vine a ti pidiendo ayuda». Más tarde ese año, James y Bev se casaron. Ella tuvo a su primera hija, una niña, justo después de terminar su maestría y a un niño justo después de terminar su doctorado. James descubrió que ella tenía una pasión por algo más que la historia. ¿Qué opinas de nuestra historia de hoy? Me parece que el millonario hizo muy bien. No se volvió anormal, sino que actuó humanamente y ayudó mucho, a diferencia de Mark, que solo quería dinero y poder. ¿Cuál es tu opinión? Escribe en los comentarios. Hasta nuevos videos.